Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Violeta. Buenos días a todas y todos. Un gusto de estar aquí como todos los viernes en rompeviento.tv y oyendo la transmisión aquí con Ernesto y contigo. Nada más, pues desgraciadamente, una pequeña aclaración, Violeta, de lo que decías de la Unión Europea. No es que estén rompiendo las relaciones con Israel, me parece ser que es muy tibio y muy tarde lo que hicieron, bueno, o lo que supuestamente van a hacer, porque de todas las, digamos, cuestiones comerciales que tienen entre la Unión Europea e Israel, solamente va a ser una parte, y eso todavía no están definidos ni los tiempos ni los mecanismos, y hay una total división ahí que se tiene respecto a esta problemática. Aquí aparentemente el que está llevando la voz discordante, que ha ganado muchísimas críticas, es justamente el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, en donde pues ya inclusive ha puesto de manifiesto que si sigue esto, pues España no participe, inclusive ya lo llevó al ámbito del fútbol, es decir, en la próxima Copa Mundial que se va a celebrar aquí entre México y Estados Unidos. Entonces, está muy fuerte ahí lo que está viendo, por eso yo proponía el día de ayer, no sé qué opinan ustedes, pues ver lo de la reunión de emergencia de este lunes, que fue de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe aquí, bueno, que se desarrolló allá en Doha. Gracias, Héctor. Sí, justo así lo planteamos. No estamos diciendo que ya se rompieron las relaciones. Es una propuesta que Ojalá, ayer ojalá. comentábamos, Sí. decíamos que era de una de las integrantes también que está haciendo esta propuesta. Y por supuesto, no, sería una noticia mundial, si con un peso enorme, si yo hubiera dicho que ya la Unión Europea hubiera roto relaciones con Israel. Dijimos, es una propuesta que está haciendo esta Comisión Económica de la Unión Europea y que la haga nos parece importante frente a la tibieza de varias naciones que no han ni siquiera hecho un pronunciamiento y eso es lo que estábamos comentando. Pero bueno, ya estamos viendo aquí a la queridísima Jesusa. Jesusa, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Violeta, Héctor. Un placer estar aquí. Hola, hola. ¿Están de acuerdo entonces ahorita para hacer la conexión con esta primera parte del programa que empecemos a hablar de Gaza, de esta cumbre árabe islámica en este contexto que se hizo a Qatar? ¿Están de acuerdo que iniciemos por ahí? Claro. Sí, muchas gracias. Pues Héctor, te damos la palabra para iniciar con este tema y pues que hemos visto que también Israel ha señalado junto a Netanyahu, teniéndolo ahí junto, diciendo vamos a atacar en cualquier lugar donde esté Hamas y en cualquier país será necesario si es que están ellos ahí escondidos. Esa es parte de la argumentación, pero con el aval de los Estados Unidos. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Hijo, Violeta, muy preocupante, muy, muy preocupante. Israel está llevando, me parece que a un estiramiento de la cuerda que no debemos dejar pasar por alto. A mí me parece que fue una muy buena iniciativa de esta Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe en Doha. Bueno, nada más estamos hablando de 50 países, de mayoría musulmana, que bueno, hicieron una enérgica condena al ataque de Israel contra Qatar. Recordemos, este se dio el 9 de septiembre, murieron varios civiles, incluida una persona de Qatar, y que pues ese ataque fue dirigido, por un lado, en una zona habitacional, no fue que atacaran una zona pues por ahí alejada pues, del centro de Qatar, sino fue prácticamente lo quisieron hacer como un mensaje muy especial, pues no solo hacia Hamas, sino también pues prácticamente a todo mundo, porque recordemos que Qatar es uno de los principales líderes económicos ahí de la región de Estados Unidos y que también ahí pues hay una fuerte presencia militar, hay una de las bases más grandes militares de Estados Unidos y que supuestamente pues allí había una serie de convenios ya entre estos dos países, me refiero a Estados Unidos y Qatar, donde, bueno, hasta un avión le habían regalado ahí al presidente Donald Trump y la promesa de inversiones muy grandes. Y con todo y ese antecedente de que supuestamente ahí habría habido pues, negociaciones para que no se atacara ahí, pues, no me imagino Estados Unidos no sabiendo de esta situación, sobre todo, insisto, por los intereses que tienen ahí. Y de todas maneras, Israel olímpicamente, o a pesar de Estados Unidos, o con la ayuda de Estados Unidos, que es lo más probable, pues los atacó y trató de matar a una delegación negociadora, esto hay que recalcarlo, negociadora, para que, pues a final de cuentas, pues ahora sí que
fracasaran nuevamente las negociaciones de paz que se tendrían ahí, ¿no? Aquí me parece que es muy importante subrayar que en esta cumbre, pues se ve que todos los estados, que fueron más de 50, insisto, pues ya están considerando una peligrosa escalada que va a requerir una firme respuesta internacional. La declararon como una agresión cobarde, ilegal, que tuvo como objetivo escuelas, misiones diplomáticas y viviendas destinadas a delegaciones en mediación. Recordemos que Qatar también está como mediador en otra serie de conflictos. Y aquí también resaltar que pues, lo vieron como una agresión no solo contra Qatar, sino contra todos los estados árabes y musulmanes. Es decir, lo que no se había podido hacer en mucho tiempo, que era pues cierto enfrentamiento entre estados chiitas, sunitas, etcétera, esta serie de divisiones que históricamente se tienen ahí, pues Israel parece ser que los está juntando y esto sería, pues no sé si llamarlo lo único bueno o lo único más preocupante, porque al final de cuentas, por un lado, terminas con países que de alguna forma están buscando ser mediador de negociaciones, con lo cual, pues imagínate en los conflictos de otros países que quiera Qatar intervenir ahí como negociador, pues van a decir, pues no, pues si ahí se echan a los negociadores que llevan de distintos países, pues obviamente se pierde la confianza en este tipo de situaciones. Y la otra parte, y con eso ya le cedo la palabra, pues, dos puntos muy importantes, pues llamaron a poner fin a la ofensiva militar israelí en Gaza y también instaron a la comunidad internacional a responsabilizar directamente al gobierno de Netanyahu por sus crímenes de guerra, bloqueos y expansión de asentamientos. Literalmente pusieron ahí en la declaración final que se insta a todos los estados a tomar todas las posibles medidas legales y efectivas, le hace lo que se quiera decir con medidas efectivas, para impedir que Israel continúe con su exterminio del pueblo palestino, lo que incluye la imposición de sanciones, suspensión de la transferencia de armas y material militar y también el inicio de procedimientos judiciales en su contra. Es decir, no quedan ahí, parece ser que esta sí es una postura mucho más firme que la que está teniendo la Unión Europea. Me disculpo contigo, Violeta, no en la parte de la propuesta, sino que me entendí que ya pues estaba ahí. Y es una de las cosas que ayer me lamentaba yo mucho, ¿no? Porque de alguna forma creo que del comercio que van a hacer, si se llegan a hacer, no va a abarcar más allá del 37%. Y en esta cumbre inclusive se llegó a decir que, bueno, que sería bueno que los países árabes llevaran un procedimiento para ver la adecuación de la pertenencia de Israel en la Organización de las Naciones Unidas, dado que pues tiene un sinfín de violaciones a la Carta de las Naciones Unidas y también, pues obviamente, el desacato a las resoluciones que salen desde ahí, o ya sabemos que pues la postura de Estados Unidos es inamovible en cuanto tiene que ver, pues ahora sí que la defensa a Israel. Hay un video, Violeta y Jesús y personas que amablemente nos oyen y nos ven, que está circulando en YouTube, donde vienen cada una de las intervenciones de los países que estuvieron ahí presentes. Ojalá puedan echarse todo el rollo, dura un poco más de una hora, pero es muy interesante ver las declaraciones de cada uno de los países que fueron y también oír la declaración precisamente de la representante de Estados Unidos, que bueno, cinismo se queda corto. Habrá que inventar o hacer un neologismo que nos hable de un cinismo en su máxima expresión. Muchísimas gracias, queridísimo Héctor. Pues sí, eso será muy importante e interesante también consultarlo, ver la posición de los diferentes países y la argumentación que está dando Estados Unidos. Y en ese contexto, querida Jesús, ¿cuál sería tu análisis y valoración de esto? Vimos, además de esta cumbre, pues que esta comisión de investigación especial de la ONU, pues también señala que se está cometiendo un genocidio. Y ahora pues vemos que Estados Unidos está decidiendo vetar el alto al fuego, que eso pudo haber ocurrido ayer, pero más bien hay otros intereses. ¿Cuál es tu análisis sobre esto, querida? Bueno, primero ya sabemos que todo lo que haga Estados Unidos, todo lo que haga la ONU o quiera hacer o quiera, pretenda frenar, aunque hay que decirlo, la ONU ha sido totalmente tibia en este conflicto, en este aspecto, siempre va a ser vetado por Estados Unidos porque Estados Unidos ya tiene muy definida su participación en este genocidio de Israel, que es colaborar, ¿no? Y quedarse con las ganancias de la Franja de Gaza, ¿no? Que sería toda esta construcción que ya amablemente tú
nos has estado pasando en distintos momentos de todas las empresas que van a participar. Entonces, no es de extrañar que quiera vetar toda posibilidad de un reclamo por parte de esta organización internacional hacia Israel. Ahora, por lo que se refiere a la reunión, como bien dice Héctor, resulta peligroso, o sea, tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que se están uniendo y que están eh, eh, pues poniendo un alto, ¿no? Y diciendo, bueno, si, no, si ya atacaste a Qatar, que es uno de tus grandes aliados, donde tienes una de las bases militares más grandes, donde hay una relación, se supone que buena y estrecha entre Estados Unidos y Qatar, y luego la ataca Israel y tú no haces nada, entonces nosotros nos vamos a unir y vamos a poner un freno a esto que está ocurriendo. Pero por otro lado, de ahí deriva la parte negativa, ¿no? Que sería extender el conflicto, la posibilidad de extenderlo, ¿no? Y que se convierta eso en un polvorín aún mayor de lo que ya estamos viendo, porque no nada más es Gaza, es Líbano, es Cisjordania, es todo lo que está alrededor que tiene que ver finalmente con el objetivo final de Israel, ¿no? De quedarse con la franja de Gaza y si es posible con otras áreas, ¿no? Y bueno, no es extraño que Estados Unidos, ahorita que dice Héctor, que nos recomienda ver este video, ojalá si me lo pudieras mandar, si sabes la liga, Héctor, Sí, para sí, así sí, sí, con echarle gusto. un ojo y ver la actitud de Estados Unidos, ¿no? Que les digo, no es de extrañar. Nos comentas que es verdaderamente cínico lo que está planteando. No sé, no sé qué es, pero supongo que ha de venir por el lado de que no hay ningún problema y se va a seguir respaldando a Israel, ¿no? Entonces, es peligroso que esta liga se reúna. Es bueno, por un lado, para que se defiendan como países árabes, pero existe el otro peligro, ¿no? De que esto se extienda aún más. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando también sobre este tema, querido Héctor, y bueno, pues sabemos que tenemos otros, pero estamos también a unos días para que se reúna nuevamente esta Asamblea General de la ONU, donde se va a plantear pues el reconocimiento del Estado palestino y vemos que varias naciones están empujando muy fuerte. ¿Cuál es tu análisis y valoración de en torno a lo que vendrá en unos cuantos días? Y es una parte muy importante, me parece ser que necesaria pero insuficiente, porque de alguna forma ya el reconocimiento de los estados palestinos, del Estado palestino, perdón, obviamente ya nos lleva a la parte legal a otra serie de niveles, es decir, una serie de derechos que va a tener, de obligaciones también, pero sobre todo el reconocimiento que, pues de alguna forma, trataría, o por lo menos sería un freno, o eso es lo que se supone que sería, de que Palestina pues ya se reconociera en todo lo que cabe en términos de derecho internacional y ya no tuviera, digamos, pues alguna serie de pretextos que tiene Israel actualmente, ¿no? Recordemos que ahí, en términos religiosos, en términos supuestamente históricos, que han sido ya muy debatidos por diversos autores, incluso del propio Israel, de que supuestamente regresaban a la tierra prometida, donde pues hay pues varios autores que dicen que nunca llegaron ahí, entonces que está mal empleado ese término de que regresaron, sino que efectivamente pues ahí fue una parte que se insertó por parte de, inclusive de Estados Unidos como una especie, digamos, pues ahora sí que de punto de panoplia, un punto de convergencia de intereses geopolíticos y intereses económicos y por supuesto energéticos, de todo lo que circula ya en Medio Oriente y que de alguna forma pues Estados Unidos desde ahí puede hacer una serie de operaciones y tener una serie de aliados. Tienen como cabeza, por supuesto, a Israel. Aquí también hay que decir, Violeta, que este reconocimiento me parece ser, y por eso hago el hincapié en que sea desde el punto de vista legal, porque se supone que desde 1948 ese reconocimiento ya lo hay. Entonces, podría ser, no sé si llevándolo al caso de México, pues una especie así de cuando el gobierno, digamos, el Poder Ejecutivo firma una serie de acuerdos y que no tienen validez hasta que, digamos, el Senado los firma,
No sé si en algún momento lo están poniendo a ese nivel, pero este reconocimiento que está dando, por lo menos, insisto, podríamos llevarnos desde un punto de vista legal a que pues, Palestina tenga más protección que la que ya debería estar teniendo, ya la debería estar gozando, porque parece ser mentira, ¿no? Ya varios estados lo han reconocido, ya hay una serie muy grande de estados que han dado su reconocimiento, obviamente de palabra, de facto, pero que si esto lo llevamos al plano de las Naciones Unidas, que es la que se supone que es la organización que de alguna manera conlleva a una paz, a una serie de estabilidad aquí entre todas las naciones que conforman el planeta, pues le da un estatus todavía muchísimo mayor al que actualmente tiene y que ahí pues ya no tendría que haber ningún pretexto de ningún país, aquí llámese Israel y llámese Estados Unidos, que no hay que olvidar que ya hubo una serie de declaraciones de algunos funcionarios de Israel, que incluso se jactan de haber ya iniciado negociaciones con el propio Estados Unidos para repartirse en términos de porcentaje el territorio que se va, pues ahora sí que a repartir de Gaza y de Palestina una vez que termine el conflicto. Entonces esperemos que en esta reunión que va a ser pues ya en los próximos días tenga otro estatus este Estado palestino y que no se le condicione una serie de cosas, porque aquí sabemos que además dentro de las obligaciones que va a tener, pues pareciera ser que no están cambiando mucho las condiciones que dieron origen ni al surgimiento de Hamas, ni a la serie de resistencias de otros grupos palestinos que, recordemos a la OLP en su momento, que pues han denunciado históricamente en qué condiciones se les puso ahí a Israel y que pues recordemos esta prisión a cielo abierto que se tiene ahí en el mundo, pues nada más, no sé si tengan por ahí uno de los mapas donde empezó el territorio israelí y ahora cómo está actualmente, donde ahí nos podemos dar cuenta de la tragedia que está enfrentando el pueblo palestino y que también ya lo hemos comentado en otros de los programas. Qué pena, qué pena que hasta después de más de 65,000 muertos, en su mayoría niñas, niños, adolescentes, la cantidad de huérfanos que hay ahí, la cantidad de adultos mayores que han tenido ahí, apenas se le empieza a reconocer como un genocidio a esta situación. Sí, muchas gracias, Héctor. Esto es realmente brutal y vamos a seguir usando. Esto es una barbarie la que se está viviendo. Y hay una situación también que vuelve a preocupar, Jesús, al día siguiente que salió la Global Summit Flotilla de Barcelona, pues fue declarada como terrorista, ¿no? Que iban a tener un trato cada uno y cada una de las integrantes como terroristas. Y vemos otra vez que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel pues vuelve en este sentido y hace una publicación y dice textualmente: la llamada flotilla a Gaza está abiertamente apoyada por el grupo yihadista Hamas. Y él dice, esto no es humanitario, es una iniciativa yihadista al servicio de los intereses del grupo terrorista. Pues también esto se suma a estas declaraciones que ya se habían hecho, pero ahora más preocupantes en el contexto de que la flotilla se acerca a la franja de Gaza y que arrecia también, cada vez se hace más fuerte pues esta ofensiva hacia el pueblo palestino. A ver, dos puntos ahí. Resulta totalmente peligroso porque, como bien lo dices, un tema es que en un principio hayan dicho, bueno, es un grupo, los vamos a tratar como terroristas, pero que ahora estén hablando de que forma parte del grupo de Hamas, entonces sí se vuelve realmente peligroso y preocupante. Y la segunda, eh, mientras por un lado preocupa, por otro lado da vergüenza que los diversos países, como bien lo advertimos, Italia, todos los estibadores, la parte de los marinos, advirtieron que si tocaban un solo cabello de sus muchachos o que si perdían la comunicación durante 20 minutos, entonces ellos iniciarían una serie de actividades económicas en contra de Israel. Ha sido prácticamente el único, el que lo ha hecho con mayor contundencia. Y es vergonzoso que el resto de los países no estén apoyando abiertamente a sus connacionales que van en toda esta diversas tripulaciones. Pero en especial lo que corresponde a México, creo que si algo ha fallado Claudia Sheinbaum y la ha puesto
híjole, en un predicamento, por un lado, ser vecinos de Estados Unidos, y no creo que tenga que ver su aspecto personal, porque mucha gente decía, bueno, lo que pasa es que ella, sus antecedentes religiosos de su familia, puede ser que sea eso lo que le está frenando. No creo que sea eso, creo que está siendo demasiado precavida de hacer una manifestación a favor abierta de los, tengo entendido, son 6 connacionales, incluyendo Ernesto, ¿no? De los No, mexicanos. hay más. Hay más. Ah, las chicas, Sí, sí. claro, también. No, perdón, las había, no las quité del radar ahorita, las chicas también de la embarcación de mujeres también que zarpó. Y la que va en el barco de abogados, y esas son varios. Sí, Ajá, sí. Entonces resulta vergonzoso que la presidenta no haya asumido, desde un principio lo debió haber hecho, y que ahora a estas alturas aún no se defina, no haga una advertencia, porque finalmente ella habla de defender a los mexicanos en cualquier lugar, ¿no? Y debería de estar actuando ya en este caso. Y creo que más bien su cautela ha tenido que ver más que con su aspecto personal o sus inclinaciones religiosas que pudiese tener, es por la cercanía con Estados Unidos, la revisión del TEMEC, todo lo que estamos viviendo, las redadas, todo esto, y que haya una verdadera presión por parte de Estados Unidos. Sin embargo, ninguna presión vale la vida de un connacional que pudiese estar en riesgo, ¿no? Como en este caso que ya, o sea, el simple hecho de que te digan que forma parte de Hamas la flotilla, entonces ya es para haber puesto un golpe de mesa, ¿sí? Y haber dicho, a ver, momento, se trata de ayuda humanitaria, ¿no? Y, y por lo que respecta a México, pues sí resulta vergonzoso. A mí en lo personal, me ha gustado lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en términos generales, pero en este aspecto sí creo que ha tenido problemas. Y desde que el propio Ernesto le preguntó en una de las mañaneras, ¿no? Y cómo se ve que hay un malestar por parte de ella de que se le estuviese poniendo en ese predicamento de asumir una posición pública ante este conflicto y que dijera que era abiertamente un genocidio, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa finalmente que esté ocurriendo esto, y sabemos que por lo que hace a Israel no le importa. O sea, si no le importa lo que hace la ONU, que es donde están los representantes de los distintos países, no creo que tampoco le importe la vida a Israel, a Netanyahu en especial, la vida de las personas que integran la flotilla. Si ya mataron a más de 60,000 personas palestinos, no creo, para ellos no existe nadie en el mundo más que ellos, que son los elegidos de Dios, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con del, cómo inician las tribus en toda esa zona, de acuerdo con la Biblia, cómo se posicionan, y de ahí viene la famosa tierra prometida, ¿no? Entonces ellos están regresando a lo que, según desde su perspectiva, les pertenece por herencia, por ser el hermano mayor, como dirían que en la Biblia, ¿no? Se habla del hermano mayor, el que tiene todos los derechos, no nada más tiene el lo que se vendió por un plato de lentejas, recordemos, ¿no? Aquello también. Entonces tiene la heredad, tiene toda la bendición de Dios para estar en una zona. Creo que eso es lo que ellos están poniendo enfrente, ¿no? Una visión totalmente ortodoxa, ¿no? Fundamentalista, pues bien, y a ellos no les interesa si atacan, si matan o no a alguien de la flotilla. Entonces, términos finales, una vergüenza lo que está ocurriendo con México. Yo nada más añadiría, Jesús, no estoy tan seguro si de alguna forma, ahora sí que los antecedentes familiares de la presidenta Claudia Sheinbaum pudieran intervenir, ¿no? Me parece que en parte sí,
pero también habría que ver no solo la cercanía con Estados Unidos, sino también no hay que olvidarnos que aquí la presencia de Israel, digamos, de empresarios israelíes, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Recordemos lo que le pasó a Luis Echeverría Álvarez allá en la década de los 70, donde pues ahí se les puso un poco al brinco y lo aplacaron, ahora sí que a base pues de golpes económicos. Entonces creo que también en el radar debe tener la presidenta las implicaciones que puede tener para México, no solo las presiones de Estados Unidos, sino también las presiones de los propios sionistas que hay aquí en México. Y no hablo, obviamente, ni en términos despectivos, ni mucho menos, ¿no? Recordemos que esta gente pues cuida sus intereses y después sus intereses y por último sus intereses, ahora sí, como diría el clásico de Calderón, haya sido como haya sido, ¿no? Entonces, creo que también en esa parte está operando ahorita que México, pues, tiene la presión de los aranceles, tiene la cuestión de la migración, tiene la cuestión de la lucha interna, tiene la cuestión, obviamente, de los programas sociales para los cuales se necesitan muchísimos recursos, nada más habría que ver cuánto del gasto se va a destinar justamente a este tipo de cosas y, por supuesto, también al pago de la deuda. Entonces, me parece que por ahí está tratando de balancear. Porque en otra serie de aspectos, por ejemplo, sí que ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos de nuestros connacionales en algunas partes de Estados Unidos, la postura muy firme de que no va a haber una intervención militar aquí, en fin, todo ese tipo de cosas. Me parece ser que en el caso de Israel hay que recordar que Netanyahu ya está previendo este tipo de cosas y de alguna forma, no sé si ustedes oyeron una conferencia de prensa que acaba de dar, creo que antier, en donde prácticamente está llevando a Israel o pretende llevarlo a un estado autocrático. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas va a tratar de apoderarse de todo el territorio palestino. Me parece que después ve por más, sabe que lo van a aislar, a este sí aislar, no como a Rusia, que lo van a aislar y que en esa medida, solo con el apoyo de Estados Unidos, va a tratar de impulsar su propia industria armamentista, que es de la que depende en gran parte, y que Israel dependa de sí mismo y de Estados Unidos para tratar, pues ahora sí que de sobrellevar en estos primeros años posterior a que termine la invasión y que pues Israel sea lo menos, digamos, vulnerable posible a las presiones que tenga del extranjero, porque aquí parece ser que ya afortunadamente pues cada vez hay un mayor consenso, si pudiéramos hablar de este término, de que Israel no está haciendo, digamos, pues nada que en la cual se le pueda aplaudir o apoyar. Es un genocidio, es un holocausto. Pues ahora sí que, como diría el mismo Jalife, creo que lo vi el día de ayer, pues Gaza se escribe con G de genocidio o con I de infanticidio. Y ahí pues nadie puede negar esta situación. Bueno, Estados Unidos sí lo niega, pero que pues esto sí tendríamos que pararlo independientemente de los adjetivos que le pongamos. Pero desafortunadamente, mientras esté Estados Unidos apoyándolo, creo que nadie se va a atrever a hacer medidas efectivas más que de aislamiento y por eso Netanyahu ya está previendo esta situación y pues se está preparando para ello. Mira, sabemos que la presencia de la comunidad israelí en México es bastante poderosa, es fuerte, es grande, y están distribuidos en buena parte del Bajío, ¿no? Del país, y tienen incluso varias industrias. Bueno, ya sabemos que en materia de seguridad, ¿no? Todas estas eh, cámaras que se usan en los diversos estados de la República, cámaras de vigilancia, tiene que ver muchísimo, Pegasus, Pegasus, además de Pegasus, ¿no? Este malware que es para espiar, ¿no? Pero más allá de, incluso de este, son las propias cámaras de todos los C4 que se ponen en las ciudades, ¿no? Tiene que ver muchísimo con la participación de la tecnología de los israelíes en el tema del agua. Hay algunos estados donde participan con la privatización. Todo esto se les abrió la puerta ampliamente a los israelíes desde la época del panismo, pero fue con Peña Nieto donde se incrementó. Recordemos que parte del lavado de dinero, de cómo circuló el dinero que se utilizó para la campaña de Enrique Peña Nieto, pasó por Israel, ¿no? Y buena parte del recurso vino también de allá. Pero, pero esta es una herencia que tiene hoy Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no es tan fuerte ya. O sea, cada vez la ha ido el gobierno mexicano
ha sido cada vez menos dependiente, no ha sido abiertamente la relación, no ha sido tan fuerte como con Enrique Peña Nieto, aunque sabemos que se mantiene una relación de economías, ¿no? Importante. E incluso hace no mucho vimos también a Claudia Sheinbaum con uno de los representantes de Israel también, ¿no? En temas económicos. Pero yo sí creo que esto no, no pesa tanto, Héctor, como la parte de Estados Unidos, ¿no? A final de cuentas, son acuerdos y convenios económicos con Israel que se pueden ir, poco a poco se puede ir minimizando, pero lo que vivimos con Estados Unidos es mucho más fuerte y creo que eso es lo que está pesando, aunque sin duda la comunidad israelí pues también tiene su peso en México, ¿no? Sí, Sí, bueno, hay que recordar que Israel y México, bueno, México es el principal socio de Israel, lo que tiene que ver con Medio Oriente, ¿no? Y además me refiero también, Jesús, a la parte que tiene que ver con las presiones políticas. Es decir, por un lado, la parte económica, pero por otro lado, la presión que pueden ejercer el lobby israelí, que ya lo vimos en Estados Unidos, domina el Congreso. Y Sí, entonces, digamos, una pinza que pudiéramos plantear desde ahí y por otro lado, pues una serie de inversiones de países de la misma Unión Europea que hasta ahora pues, no se han atrevido a hacerle nada al gobierno de Netanyahu, ¿no? Bueno, ahí está ya la Corte Penal Internacional, que ya lo declaró genocida, etcétera, pero que el tipo se pasea como Pedro por su casa. Es decir, hasta ahora no ha habido país, digamos, que tenga relaciones con Israel que se haya atrevido a hacerle algo, y ese también es, digamos, el sentido de mi comentario, Jesús. muchas gracias a ambos. Y sí, además se suma esto que decían ustedes, otra vez lo volvemos a decir, la Comisión de Investigación de la ONU, ¿no? Que eso fue muy, muy importante ya decir esto, lo que está ocurriendo acá no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y lo otro, y con eso cerramos este tema y nos vamos al otro, pues esto que también publicábamos aquí, retomándolo de este medio de comunicación israelí, ayer lo comentábamos, ¿cómo, no? Digo, ahorita que Jesús decía de esta tierra prometida que ellos tienen, pues sí, está su 1.3 billones de dólares de tierras raras que ya están ahí repartiéndose, ¿no? Y lo que poníamos el día de ayer con esta información de que se están ya repartiendo el territorio palestino y está Estados Unidos, y tenemos esta imagen, está Estados Unidos ya negociando con Israel pues el reparto, cómo se van a dividir el territorio del pueblo palestino, frente a lo que dicen también, pues es una mina inmobiliaria la que hay en la franja de Gaza. Pero bueno, vamos a dejar aquí, ahí estamos viendo, ¿no? Un potencial inmobiliario y lo otro, pues ya Estados Unidos e Israel negocian cómo dividírselo. Y bueno, pues hay una argumentación que les invitamos también a leer ahí en este medio de comunicación israelí, pues importante en el sentido de lo que dicen de cuánto han invertido cada uno de ellos en este genocidio, ¿no? Dicen ellos, hemos gastado mucho y entonces ahora hay que recuperar lo que hemos gastado. Y entonces en este contexto nos vamos a dividir también las riquezas del pueblo palestino. Pero es brutal por donde se le ve, así es que gracias por lo que están comentando. Vamos, si están de acuerdo, si ustedes quieren agregar algo ahorita, antes de entrar al otro tema, si quieren, vamos con este tema del traslado de Hernán Bermúdez Requena a México. Y bueno, pues lo que ha acontecido, no se vivió un proceso de extradición, sino que fue, pues lo regresaron, lo enviaron a México porque entró de manera ilegal. Y bueno, pues acá vendrá una investigación importante y pues ya veremos hasta dónde se profundiza. Héctor, ¿sí fue Héctor o le toca? No, Jesús, la verdad, le toca a Jesús. Susana, nada más si me dejan así medio minuto, Además, nada más claro. hacer una invitación a las personas que pues ojalá puedan leer toda la parte del proceso de reconocimiento que ha tenido Palestina desde su independencia, pues, obviamente desde su formación en los 40, 48, desde su independencia me parece que a fines de los 80, y cómo se ha ido dando el reconocimiento, inclusive pues ahora sí que a la OLP, en fin, y cómo hemos llegado hasta ahorita, que me parece que esto nos podría dar mucha claridad de cómo van las cosas ahí. Y así de todo. Adelante, Susa, perdón. muchísimas Claro, gracias. claro.
No, sí, hay que volver a releer aquellas revistas que sacaba la OLP, ¿no? Y cómo surge el propio Yasser Arafat, eh, toda la lucha, ¿no? Y cómo primero se le cerró el agua por parte de Israel a los palestinos. Hay que ir viendo la historia, como bien dice Héctor, para poder entender que esto no es de ahorita, ¿no? Y que es un plan que únicamente se está consumando en este momento, ¿no? Ahora, de lo otro, la llegada de este personaje de Requena, mmm, me parece, me parece que lo que está ocurriendo ahorita en el país a nivel político está verdaderamente revuelto, se está volviendo, se está tornando, la verdad es que peligroso, porque ya no hay límites. Cuando empezó lo del huachicol fiscal, que no es otra cosa que el no pago de impuestos, la entrada de contrabando, ¿no? Del hidrocarburo. Eh, Cuando empezó todo esto, en marzo, o que se hizo público, digamos, que se hizo público, que vinieron las primeras detenciones, nosotros aquí en Baja California empezamos a tener, antes de que se descubriera todo gran embarcación que todas las pipas se dejaron en una zona de El Sausal, en la zona de Ensenada. Antes de eso, hubo pipas que se detuvieron en diversas aduanas, Tijuana, Mexicali, ¿no? Entonces, era algo que Claudia Sheinbaum, era una investigación que ya venía desde el inicio de su gobierno. No es que de repente surgió. O sea, ya lo ha dicho el propio secretario de Marina en su momento, lo denunció, se empezó a investigar. Incluso también ayer, antier, ella hablaba de que fue el propio Adán Augusto junto con Andrés Manuel quienes pidieron, perdón, la destitución de Requena como secretario de Seguridad Pública. O sea, es algo que ya venía, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro ahora. Pero cuando se destapó públicamente, se le dieron todos los elementos a la oposición y creo yo que también al gobierno de Estados Unidos para que pudiera hacer toda una campaña negra con base en el huachicol para lograr los objetivos que ellos traen, que son distintos a los que tiene el gobierno, ¿no? Es decir, aprovechar esta revelación, puesto a la luz de todos de que hay una gran corrupción, de que no se terminó con Andrés Manuel López Obrador, de que sigue el contrabando, ¿no? Y bueno, este personaje, Requena, ha sido lo que, la gota que ya derramó el vaso para decir, vamos actuando todos, hacer una narrativa en contra del gobierno. Y aquí lo importante a nivel percepción no es el gobierno está atacando el huachicol fiscal, el gobierno está haciendo todo lo posible por detener a las personas. No, aquí la narrativa tanto de Estados Unidos como de la oposición es el gobierno encabezado por Morena está metido hasta el cuello en todo el huachicol, son unos corruptos, vamos a desestabilizar aún más a la sociedad y vamos a meter mucho ruido. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo no nada más por la evidente relación que todos hacemos de Adán Augusto con Requena, ¿no? Era su jefe, tendría que haber sabido, evidentemente, ya lo dijo el propio López Obrador, no hay presidente que no sepa, no hay gobernador que no sepa, no hay presidente municipal que no sepa, no hay presidente de una Cámara de Diputados local que no sepa lo que están haciendo sus integrantes, que están hacia abajo, que dependen de él. Eso es cierto, pero eso no significa que, eh, que sea que lo estén dejando pasar todo. Y cuando se involucra
al hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque esa es la versión que existe en todos los medios de comunicación, en los públicos. El hijo de Andrés Manuel está metido hasta el cuello. Cuando se detiene a Requena, sucede que a la siguiente semana se empieza a hacer movimientos tan absurdos como la solicitud de este amparo. Y además era un amparo irrisorio, donde se metía a todos, a los hermanos Farías, o sea, los sobrinos los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, a Requena, al hijo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, a todos los posibles involucrados o todos los que se han mencionado en los medios de comunicación eran los que supuestamente estaban solicitando este amparo. Entonces, se da justamente cuando inicia el proceso, después de que detienen a Requena ya en Paraguay, y sabíamos que ya había iniciado un proceso de extradición, ¿no? Que a final de cuentas no fue extradición, fue expulsión, porque él entró de manera ilegal al país y el propio fiscal, lo comentábamos, Violeta, el propio fiscal de Paraguay había dicho, bueno, nosotros no queremos a esta persona aquí en nuestro país porque estamos seguros que ya inició el trabajo de una célula de este grupo criminal a trabajar en Paraguay y no los queremos. Entonces, ya era obvio que lo iban a expulsar, ¿ok? Pero cuando empieza eso, justamente es cuando sale lo del amparo. Y luego, todavía más irrisorio, el que promovió el amparo fue supuestamente el abogado de Caro Quintero, que luego ya sale él a decir que alguien utilizó su identidad, que va a poner una demanda, y también el propio Andrés Manuel, hijo, habló de que todo esto es falso y que él no solicitó ningún amparo. Pero ¿esto a qué nos está llevando? Tú creas una percepción ahora aún mayor entre la sociedad de que sí estaba involucrado, ¿no? Es como decía Andrés Manuel, lo que no mancha tizna, ¿no? O sea, tú ya dejaste eso y luego a eso le sumamos con Estados Unidos que empieza a sacar sus listas en LOFAC y pone a políticos presuntamente ligados con el crimen organizado. O sea, todo es un caldo de cultivo que va en una misma línea, tanto la oposición como el gobierno de Estados Unidos. Yo veo que lo que están haciendo es creando nuevamente una narrativa donde no importa el ataque, no importan los operativos que está realizando el gobierno federal para frenar todo esto, no importa el haber decidido una orden de aprehensión en contra de Requena, haber iniciado el proceso de extradición, a haber establecido contactos con el gobierno de Paraguay, donde se sabía que había posibilidades de que el hombre estuviera allá. No, nada de eso importa. Aquí es crear condiciones para desestabilizar un gobierno que es opuesto al gobierno de Estados Unidos y una situación con la que están afines los partidos de oposición, en especial el Partido Acción Nacional. Eso es a mí lo que me preocupa, es lo que veo de grave, porque la sociedad, la gente de a pie, vio el programa, vio las noticias y a lo mejor ya no las vio más tarde, ¿no? Entonces ya se quedó con lo primero. Ya hay un nivel de corrupción impresionante y ya están metidos todos los morenistas en esto, ¿no? Y entonces ahora sí que se ponga a temblar, Adán Augusto. No, es algo mucho más peligroso. Creo que se están moviendo fuerzas oscuras muy, muy poderosas en nuestro país. Y creo que eso es lo que da miedo realmente. Sí, sí, y esta mañana la presidenta hablaba al respecto también de estos medios de comunicación de Reforma, que lo puso a 8 columnas, ¿no? A pesar de que ya se había desmentido por parte de Andrés Manuel López Beltrán, y también Latinus lo retomaba, ¿no? Y ahora, esta mañana, ella enunciaba a Ciro Gómez Leiva. Creo que más bien era con Latinus, con el que dijo ya se había desmentido, y bueno, pues sin embargo, lo dejaron ahí como si fuera real, y pues vuelve a decir ella, la idea es calumniar, dañar,
y el uso político. ¿Qué decir también sobre este tema que se teje también con esto que está pasando con la barredora y el traslado de Hernán Bermúdez Requena, Héctor? Y fíjate que tuve la oportunidad de ver la mañanera de hoy y justo cuando hablaba Claudia Sheinbaum de esta parte del Reforma, ¿no? Una noticia de 8 columnas y ahora sí que la respuesta del hijo López Obrador, ahí pues en letras muy pequeñitas, ¿no? Que era lo que se quejaba ella, ¿no? Me recordó mucho a mí aquellos productos farmacéuticos que luego llegan a los consultorios, en donde pues así en hojas muy bonitas se ponen ahí tal producto, sirve para esto, sirve para el otro, así en letras grandotas, etcétera, pero las contraindicaciones, reacciones adversas, bueno, tienes que sacar la lupa para poder leerlas, ¿no? Porque ahí no las puedes ver, ¿no? Me parece que es más o menos algo similar, digamos, en lo que toca con eso, ¿no? Yo creo que aquí, en esta parte, le doy la total razón a Jesús. Solo añadiría que me parece ser que además de lo que ya se comentó, creo que dentro de Morena también hay una parte que, pues ahí está, me parece ser que dolida, está frustrada y que también ha visto en esa parte, pues ahora sí que el ajuste de cuentas hacia el Grupo Tabasco. Recordemos que, bueno, el mismo Adán Augusto fue pues una de las corcholatas, como se les llamaba, que querían de alguna forma pues ya establecer ahí su feudo. Se comentaba mucho ya de cómo se iban a repartir cosas y desde Tabasco se lograba imponer, digamos, o por lo menos colocar a dos presidentes de esta zona del país, ahora sí que a toda la nación y lo que se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que al gobierno mexicano en este momento le hace falta claridad, creo que no han tenido, digamos, un buen manejo integral, un buen manejo de todas las partes que están involucradas, es decir, vamos a ir por acá, vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo, pero al unísono, porque pareciera ser que en algunas partes se dicen unas cosas y en otras se dicen otras, o inclusive la misma presidenta que en algún momento habla de que esto empezó desde marzo de 2018, pero por otro lado se reconoce que ya desde las Wikileaks, o no me acuerdo cómo se les llamaba, el mismo ejército ya reconocía pues que este tipo de cosas que ya estaban ahí, estamos hablando prácticamente desde el 2022. Y de acuerdo a los pocos documentos que se han ido exponiendo en la prensa, pues se habla de que prácticamente la barredora, que inició como un grupo que se llamaba Pelón de Playa, se instauró precisamente cuando Dan Augusto López pues entró al gobierno de Tabasco y que desde ahí pues empezaron a ampliarse, a ejercer pues la violencia, a tener sus feudos y obviamente pues formar parte de esta cuestión que también ahora lo están involucrando que tiene que ver con el huachicol. En fin, es una situación de muchas ramificaciones que la oposición pues va a tratar de explotarlas al máximo posible y que si eso no lo manejan bien, como lo señalaba Jesús, a la población vía radio, vía televisión, vía algunos periódicos, digamos, a veces los pocos que se pueden leer cuando vas en una esquina y que nada más leer las letras grandes, que es lo que mucha gente hace, gente que no tiene para comprar los periódicos hoy en día y que se queda justamente con estas primeras ideas, pues es una serie de desgaste muy importante para la 4T. Y eso hay que añadirle, pues, lo que recientemente vivimos de una serie de personajes que no llevaban para nada la austeridad se trata de difundir desde Claudia Sheinbaum y desde el mismo López Obrador, y que hacen la ostentación de estar en Madrid, de estar viajando por allá o de tener a los familiares, pues ahora sí que perpetuándose en el poder. Toda esta serie de elementos pues han hecho que la oposición aquí tenga gran cantidad de municiones y que me parece que en este momento es para que de un lado Morena se termine de limpiar o siga en este proceso de limpieza y que haya una mejor comunicación social, porque no todo el mundo ve las mineras y no todo el mundo, insisto, pues se indaga, digamos, qué sucede después de una noticia determinada, porque no todos dicen, a ver, esto es cierto, esto no es cierto, sino que ahí se queda, ¿no? Yo creo que si ahorita hiciéramos una encuesta de qué sucedió con los hijos de López Obrador, bueno, incluso hasta cartonistas que ya están hablando, bueno, en sus dibujos ya ponen ahí a los desamparados hijos de López Obrador, pues imagínense Sí. esto, la gran penetración que se tiene a través de la población y que si en este gobierno realmente se quiere echar, me parece que la presidenta no tendría que ser tan enfática en decir pruebas, pruebas y más pruebas, porque finalmente pues las investigaciones son esos, ¿no? Las investigaciones no es que ya lleven las pruebas, sino que justamente están hechas pues para probarlas, ¿no? Pues para eso son.
y que no debemos a priori decir, pues aquí como no hay pruebas, entonces no hacemos nada. Y me parece también que no creo que sea, digamos, muy buena logística, por decirlo de alguna forma, que en algún momento dijo la presidenta, se oyeron hoy en la mañana, dijo, ¿por qué nos van a investigar? ¿Porque dice Ciro Gómez Leiva? ¿Porque dice Latinos o porque dice Loret de Mola? Yo creo que no, si en algún momento hay indicios de algo, pues que se investiguen esos indicios y ya después de, no antes de, pues que se diga si hubo o no hubo, pero que pues no dejen lugar a la menor duda, que ya sabemos que en México pues siempre estamos acostumbrados a que la clase política nos esté mintiendo permanentemente. Hay algo que acabas de decir, Héctor, que es sumamente importante. No ha habido un verdadero manejo de control de daños. Esa es una. Si de algo ha adolecido eh, los morenistas, son justamente de una dirigencia fuerte de este partido. La dirigencia de Morena es totalmente débil, no sale en el momento a fijar una posición, lo hace hasta que o sea, se mantiene en silencio hasta que la presidenta marca la pauta, entonces la presidencia morenista ya va en el mismo sentido. Entonces, no ha habido un verdadero manejo de control de daños, pero lo segundo, y que es muy importante, y tú lo comentaste, se está aprovechando también al interior de ese partido, ¿no? Para ajustar cuentas entre ellos, que es, por un lado, miren, dejen que Adán Augusto se vaya a la hoguera. ¿Por qué? Porque Adán Augusto nunca fue un elemento del partido de Morena, nunca fue un elemento de la resistencia de Andrés Manuel López Obrador desde que empezó su trabajo hace más desde los 90. Nunca, jamás. La gente que ha trabajado, que caminó con Andrés Manuel desde un inicio, todos ellos ven a este grupo, ven a Adán Augusto y a otro grupo muy poderoso que tiene las principales posiciones en el Congreso de la Unión como gente externa a Morena, que no son López Obradistas de corazón, de inicio, que son unos arribistas que nada más buscan una posición política para obtener beneficios personales. ¿Ok? Eso no lo ha sabido manejar Morena y eso, obviamente, la oposición, porque aquí nadie defiende a Dan Augusto, ¿eh? Nadie defiende que hay gente sumamente corrupta al interior de Morena. Absolutamente nadie. Mira, y hay algo, yo no sé si al periódico Reforma se le fue, o no sé si con eso quisieron decir que son neutrales como medio de comunicación, pero hace poco, hace como 2, 3 días, subieron un video, una entrevista muy interesante de Horacio Duarte cuando él era todavía el encargado de aduanas. Recordemos que Horacio Duarte hoy es el secretario de gobierno del Estado de México, el estado con mayor votos, ¿no? Eh, Cuando él estaba al frente de aduanas, que lo puso Andrés Manuel, le dio una entrevista a este periódico que data del año 2020. Y ahí, en esa entrevista, él hace una descripción del huachicol. Dice que Tamaulipas, que Reynosa en especial, ¿no? Cómo estaban pasando hidrocarburos de Estados Unidos, no le llama huachicol fiscal, dice, no recuerdo si le dice como contrabando negro o contrabando primitivo, le pone otro nombre, ¿no? Dice, pero bueno, se refiere a la entrada de petróleo, de hidrocarburos por parte de Estados Unidos que no está pagando los impuestos o que hay pedimentos que no corresponden a lo que está entrando. Él desde ahí lo dice, año 2020, cuando habían descubierto toda esta red y dice ahí que hay muchísimos funcionarios, que hay de muchísimas dependencias, no las enumera, únicamente
lo menciona en términos generales. Entonces uno, o sea, cuando yo estaba viendo esa entrevista de Horacio Duarte, que es muy importante porque Horacio casi no dio entrevistas, ¿no? Y su participación era clave en aduanas. Entonces, ya se sabía, ya, porque dice, bueno, estamos atacando el huachicol que conocemos, que es la extracción de los ductos de Pemex, pero hemos descubierto el otro, el que es el ingreso con pedimentos falsos, que es el contrabando, que es lo que no paga impuestos, que es lo que se le roba y que le está afectando al gobierno mexicano en recursos económicos que son muchísimos. Creo que se le fue al periódico Reforma, se me hace muy interesante. Ojalá y la pudieran encontrar y se pudiera retomar. Pero bueno, en términos generales, regresando a lo que es el partido Morena, no ha sabido actuar. A Luisa María Alcalde le ha quedado sumamente grande el papel de presidenta. Evidentemente que al haber puesto de secretario de elecciones al hijo de Andrés Manuel, pues lo pone en la picota para el gol, de tiro al blanco. O sea, fue un absurdo haberlo puesto ahí al frente, no nada más porque el chamaco ni siquiera es capaz de dar la cara, siempre sale con comunicados, cuando se esconde todo el tiempo, pero además porque no tiene antecedentes políticos. Y entonces todo el mundo lo ve como, claro, Morena es igual que todos los partidos. Mira, pone a los hijos, mira, quiere poner a Andrés Manuel al heredero, mira, a través de él quiere mover los hilos. Miren a Luisa María que no sabe decir nada. Entonces, el propio partido de Morena está ayudando, ¿sí?, a que esto se le esté convirtiendo en un caos a la presidenta, porque mientras por un lado está el ataque por parte de Omar García Harfuch, ¿no? Por el otro lado, políticamente no actúan, lo aprovecha la oposición y los grupos que se vieron sumamente dañados con la llegada, el arribismo de estos políticos, entre ellos Adán Augusto, ¿no? Pues entonces dicen, frotémonos las manos a ver si con esto ya finalmente lo sacamos, ¿no? Porque recordemos que también hubo un grupo muy, muy fuerte dentro del partido de Morena que pensó en renunciar durante el proceso electoral, ¿no? Se logró frenar. Entonces la presidenta está luchando entre todo eso, entre la mala operación política, entre las pugnas al interior de su partido, entre la oposición que está aprovechando todo esto y, de paso, Estados Unidos que siempre ve, claro, yo lo dije, hay crimen organizado, ¿no? Entonces, o sea, una presidenta no está para resolver todo. Una presidenta está para hacer cabeza, ¿sí? Y el partido no le ha ayudado absolutamente en nada en calmar las aguas y decir las cosas tal. Está quedando congelada. Jesús, es la Sí, segunda parece que vez sí. y ahora sí. Adelante, Héctor, con este tema. Nada más, yo quería agregar ahí en lo que ahorita sigue congelada Jesús, sobre esto que ustedes estaban comentando, ¿no? En torno y lo que se abundó también esta mañana en la mañanera, pero, o sea, de cómo estos medios de comunicación pues dejan a pesar estas notas, a pesar de que ya se ha hecho este desmentido. Y por ejemplo, ahorita en lo que estábamos aquí, yo le pregunto al chat GPT si realmente, y por eso les digo siempre a todos, o sea, cuidado, ¿no? Con el chat y más a los estudiantes, siempre les estoy diciendo, les pregunto si y le hice la pregunta de varias maneras, y si es verdad, cierto, y si existen estos ampares, y es contundente, dice que sí se hicieron, o sea, que sí los hicieron los hijos del expresidente López Obrador, y dicen sí, el 16 de septiembre se presentaron 3 amparos ante los tribunales de Zacatecas que incluyen a Andrés Manuel López Beltrán, José Ramón López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Estos amparos estuvieron vinculados a investigaciones sobre la red de Huachicol Fiscal, un delito relacionado con el robo y comercialización ilegal de combustibles, y sigue, ¿no? Pero esa parte, ¿no? De cómo, pues también en estas búsquedas que digo, se alimentan también de los medios de comunicación, lo que pervive y predomina
pues es esta situación de que realmente es verdad esto de los amparos. Y Jesús, te cortaste, perdón, Sí, estaba... me salí, Sí, pero sí tienes razón. Ahora, es que el chat GPT tiene razón en una cosa, el amparo se solicitó. claro. Ahora, ahí viene otra parte, el nuevo poder judicial. Tenemos un nuevo poder judicial. Uy, esto va a ser también otro elemento. Ah, ya ven, se les fue, porque los del Poder Judicial están diciendo cómo es posible que se haya dejado pasar eso, cómo es posible que te vieron la cara y alguien usurpó una identidad y le diste entrada a una solicitud, ¿no? Entonces eso también va a servir para decir, ya ven, no sirvió de nada, la gente que se puso en el nuevo Poder Judicial, pues, quién sabe si recibió dinero o algo para aceptarlo. Esa es otra lista que también habrá que ver cómo fue posible que se obtuvo ese amparo, ¿no? Que lo dejaron pasar. Sí, Bueno, muchísimo. ya nos dirán ahí los maxi abogados, ¿no? Hasta donde entendí hoy, que también, bueno, estuvo ahí el que fue, ahí se me fue el nombre, estuvo bueno, el que estuvo ahí en la El que mañana, estuvo ahí. Saldívar, ¿no? En algún momento él mencionó que este tipo de amparos se dan ya prácticamente como parte del proceso y que después ya viene la ratificación, que justamente en la ratificación, pues ya, por supuesto, ya se tiene que poner nombres y todo este tipo de cosas y que ella se ve, pues, quién lo hizo, quién no lo hizo, etcétera. No sé si Claro, tienen parece 3 que de días. aquí, 3 días, de aquí al lunes, parece ser que ya pues, se tendría que rectificar por parte de las personas que están solicitando el amparo, el abogado que supuestamente fue, o bien pues ya se sabe que esto pues no pasó mayores, más que obviamente el impacto mediático que tuvo, ¿no? Yo quería comentar 3 cosas de lo que señalabas, Jesús, a partir de lo que dije del control de daños, ¿no? La primera parte, por supuesto, que en Morena hay mucha gente que no está jalando con la presidencia de la República, que no necesariamente siguen los lineamientos que dicta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también muchas y muchos funcionarios que tampoco van a la par de ella, ¿eh? Y aquí me refiero no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo e inclusive también al Poder Judicial, y qué decir a nivel de gobernaturas, qué decir a nivel de presidencias municipales, en donde pues vemos cada barbaridad, cada dislate, y también aquí me parece que a veces la propia presidenta no se ayuda, que luego sí decepciona el tipo de nombramientos que tiene, por ejemplo, en la parte que tiene que ver, no solo, pues, ahí está la Secretaría de Educación, por mencionar un ejemplo, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, o por ejemplo, embajadas, consulados, en donde pues parece ser un reciclamiento priista o panista, que los están ahí dando premios, que los sacan obviamente pues de la esfera, digamos, visual de la gente, pero están ahí muy cómodos, ganando sueldos muy, muy apetecibles. Recordemos que en el exterior los salarios son más altos que aquí en México, pero que de todas maneras les alcanza para vivir súper bien. Entonces ahí en temas tan delicados, insisto, Estados Unidos, que es el país que más nos está atacando, con el que dependemos muchísimo, que tengas una serie de nombramientos de gente que no te está funcionando. Por ejemplo, empiezo por Esteban Moctezuma, el exgobernador de Chiapas que está ahí. En fin, podríamos hacer una lista, yo creo que por lo menos de 10 15 nombres que dices, ¿para qué los estás nombrando teniendo un servicio de carrera aquí en México con gente que puede ser muchísimo más capaz y que sobre todo pueden ser más resolutivos y pueden ayudar más a la gente? Haces una serie de nombramientos para que efectivamente, Jesús, pues la gente diga, pues son iguales, ¿no? Estás nombrando ahí al panista, estás nombrando al priista, y entonces, ¿dónde está la distinción de un partido de otro? Y por último, la inteligencia artificial, no nos olvidemos que esta se nutre de la información que tú le vas haciendo llegar. Y si tú le metes ahí basura, pues la inteligencia artificial te va a dar basura. Y que Exacto. efectivamente, ¿no? Ahora qué bueno que existe esa búsqueda, Violeta, porque te va a mostrar la basura que le puso alguien o algunos, o que le estuvieron metiendo ahí, y esa es con lo que la gente dice, mira, lo viene aquí, y entonces pues ya lo damos como una verdad absoluta. Exacto, eso es el elemento, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando de manera a conocer de forma masiva? Y entonces lo retoma
la inteligencia artificial como si eso fuera la verdad, ¿no? Entonces, ese es el problema y por eso siempre hay que tener muchísimo cuidado y pues ya hemos visto varios errores a partir de datos que se toman de ahí que no son reales, sino son lo que predomina de la información que no siempre es real. Así es que gracias, gracias. Queridos, tenemos que ir cerrando, pero queda el tema de Baja California. Entonces, si podemos, querida Jesusa, Rapidísimo, rapidísimo. ¿Por qué hablo yo de que Estados Unidos está participando en todo esto? O sea, ¿por qué lo menciono como no nada más que la oposición lo está aprovechando? Ayer salió la UFAC, sacó una lista de 7 personas, 14 empresas utilizadas para beneficiar al cártel de Sinaloa, en especial a la facción de los mayos y que la facción de los rusos que forman parte de la llamada Malliza, ¿no? Y que trabaja básicamente, controla Baja California, una parte de Baja California. Ahí se menciona a una diputada federal que se llama Araceli Brown. Araceli Brown es de este ayuntamiento de Rosarito, que es muy, muy pequeño, pero tiene toda la parte de la costa, la parte más bonita, que son más o menos como 24 kilómetros entre Tijuana y Ensenada. Ella fue presidenta municipal 2 veces por parte de Morena y bueno, ahora es diputada federal. Se le menciona como parte de toda esta trama de los rusos o del cártel de Sinaloa. Pero miren, buscando también, de ella se ha dicho en diversos momentos, ¿eh? No hay pruebas, pero se ha dicho que ha estado muy cercana a algunos personajes del crimen organizado, incluso ya del pasado. Eh, pero yo buscando a ver cómo, de dónde, por qué estos nombres. En el año 2021, el cártel de Jalisco Nueva Generación saca un video donde en ese momento ella es presidenta municipal de Rosarito. Saca un video y habla de una serie de personajes que forman parte de los rusos y que también le ayudan a unos empresarios, le ayudan también a este grupo y que también ella es un enlace para poder que laven dinero y que obtenga beneficios el cártel de Sinaloa o el grupo de los rusos. Exacta, es una copia de lo que dijo en este video en el año 2021. Si tú lees el documento de OFAC, es lo mismo. Parece que le pusieron hasta las comas, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿de qué se trata? Yo no estoy diciendo ni estoy justificando a Araceli Brown. Ella tendrá su propia historia y la investigarán o no la investigarán. Ella dijo ayer en la Cámara de Diputados que la entrevistaron en San Lázaro, dijo que no es cierto y también dijo que no le congelaron las cuentas cuando la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado donde dijo que todas las personas que había señalado la OFAC en el comunicado de la mañana se le habían congelado las cuentas y que Marco Rubio, bueno, eso es aparte, punto y aparte, y Marco Rubio cuando vino a México habló también del caso de Baja California, ¿no? También dijo ella que sus cuentas no están congeladas y que ella el domingo fue a San Diego. Es muy común que la gente que vive en Rosarito, Tijuana, vaya y venga a San Diego, ¿no? Tienen mucha relación, sobre todo familiar. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que sea una copia de ese video que sacó el grupo que se dice ser el grupo del cártel de Jalisco Nueva Generación, donde salen, como siempre, en todos los videos encapuchados con armas largas y leyendo ese comunicado donde le hacen la advertencia a Araceli Brown de que deje de apoyar a este grupo y se mencionan exactamente los mismos personajes que están en este comunicado de OFAC. Ahora, no es nuevo que muchísimos políticos en todos los tiempos, no ahorita en los tiempos de Morena, en los tiempos del PAN y en los tiempos del PRI, ¿sí? Estén vinculados al crimen organizado por apoyo, decisión personal o por presiones o por amenazas. Eso ya lo hemos visto, muchísimos medios de comunicación, muchísimos reporteros lo hemos investigado. Yo recuerdo por ahí, siempre lo menciono, no recuerdo el año en la Cámara de Diputados, donde hicimos una investigación de cómo el crimen organizado, el narco, planea San Lázaro y sacamos los posibles vínculos, no, los vínculos
de muchísimos de los integrantes con el crimen organizado. Y estaban todos los partidos políticos. Estaba el PRI, el Verde, el PAN, el PRD en su momento. Entonces, que ahora Estados Unidos empiece, con esto forma parte de la misma narrativa de Estados Unidos. Es un narcoestado. Es lo mismo, Estados Unidos va a aprovechar el tema de Requena, ¿no? También para seguir con su narrativa y seguir presionando al gobierno mexicano o buscar una intervención hacia México, por supuesto que no militar, ¿no? Pero sí para poder tener mayor injerencia y volveríamos a todo este tema de todas las tierras raras que tiene el litio, que tiene en Sonora, el litio que tiene aquí en Baja California y que no se explota y que es muchísimo aquí en el Cerro Prieto. Muchísimas cosas que tiene México y que a Estados Unidos les interesa. Eso es lo que no hay que perder de vista. Cuando uno lee las noticias de que agarraron a tal criminal, de que tal cosa, siempre hay que leer lo que viene detrás. Ahora resulta que al ruso le están diciendo, Estados Unidos, que hay una recompensa de X número de millones de dólares. Hace algunos meses el FBI dijo, acabamos de descubrir que el ruso vive en Baja California. Por Dios, yo llegué aquí a Baja California hace 5 años que regresé y en ese momento me enteré de dónde vivía el ruso, porque toda Baja California lo sabe, ¿no? O sea, es algo muy común, y que ahora Estados Unidos de repente salga y diga eso, es lo que llama totalmente la atención. Muchísimas gracias, querida Jesusa y Héctor. Pues vamos a cerrar esta maravillosa y extraordinaria mesa. ¿Con qué te despides, querido Héctor? Bueno, yo con tres cosas sí muy rápidas. Aguas con Estados Unidos porque ya sabemos, de acuerdo a sus planes que se van a, en la repartición en este mundo multipolar que vamos a tener, Estados Unidos va a poner más atención en América Latina, sobre todo una zona del Caribe que ellos están definiendo prácticamente desde el propio Estados Unidos, obviamente con la anexión de Canadá en la mayor medida de lo posible, prácticamente hasta Sudamérica. De ahí la bronca que también se tiene con Venezuela. Por supuesto, también me despediría, bueno, pues dando el pésame a las personas afectadas por la volcadura de la Pipa. Llevan más de 20 personas fallecidas, más las que quedaron heridas. Bueno, que se restablezca muy pronto y, por supuesto, no olvidar Gaza, que sigue sangrando y sigue, pues, muriendo gente todos, ya no solo todos los días, sino prácticamente cada minuto. Muchísimas gracias, Héctor. Jesusa, ¿con qué te despides? Pues nuevamente con lo que está diciendo Héctor, Gaza, ayer hubo una pequeña manifestación que se hizo aquí en Mexicali. Desgraciadamente no había gente, estaban las personas con un micrófono en el centro cívico hablando de Palestina, de todo esto. Me dio mucha pena, yo hablaba de que los estudiantes, de que Baja California está totalmente olvidada de lo que ocurre allá, no hay sensibilidad. Entonces sí, recordar nuevamente lo que está ocurriendo en Palestina y que todos debemos de alzar la voz a través de los distintos medios que tengamos a la mano. Muchísimas gracias a ambos. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Héctor Javier Sánchez, investigador y profesor de Ecosur, y Jesús Cervantes, director, periodista y directora de Infosabia. Gracias por acompañarnos y nos seguimos comunicando hasta la próxima semana. Fuerte abrazo y lindo fin de semana. Igualmente, Igualmente, abrazo que les Héctor, vaya muy bien. Hasta luego. Muchas Violeta. gracias. Abrazo, queridos.